Bien, en esta parte vamos a continuar desarrollando el aspecto curricular en función de la planificación, de la programación de una sesión de aprendizaje. Según el documento de trabajo 2014 del Ministerio de Educación, los elementos que debe de tener una sesión de aprendizaje es el título de la sesión. Luego debemos tener en cuenta los aprendizajes esperados. Cuando hablamos de aprendizajes esperados, hablamos justamente de las competencias, hablamos de las capacidades y hablamos de los indicadores. Otro elemento fundamental es la secuencia didáctica. ¿Cuál es la secuencia didáctica que debe tener una sesión de aprendizaje? El documento nos señala, debe tener inicio, debe tener desarrollo y debe tener cierre, de tal manera que la sesión didáctica esté pues puntualizada de esta forma, ¿no? Nosotros conocíamos permanentemente con el término de los momentos. Secuencia didáctica, inicio, desarrollo y cierre. Luego, otro elemento fundamental también es la tarea o trabajo, ¿sí? Tarea o trabajo y la evaluación. Pues bien, aquí, según el temario, para esta prueba de nombramiento, vamos a enfatizar en cuanto se refiere a lo que es la secuencia didáctica. ¿Cuáles son esos procesos pedagógicos dentro de la secuencia didáctica que permanentemente debemos desarrollarla porque es importantísima para poder lograr los procesos cognitivos en nuestros estudiantes? En primer lugar, hablamos de la problematización. Por eso que el Ministerio de Educación habla también de la disonancia cognitiva. Habla en este aspecto de lo que es el conflicto cognitivo. Entonces, cuando hablamos de conflicto cognitivo, estamos hablando, colegas, de problematización. Cuando hablamos de disonancia cognitiva, estamos hablando justamente de problematización, ¿no? La disonancia cognitiva. Aquí está el kit para poder desarrollar estudiantes problematizadores, en el buen sentido de la palabra, que ayuden a alcanzar y desarrollar competencias. De tal manera que si no le ponemos énfasis a este proceso pedagógico llamado problematización, ¿cómo serán nuestros estudiantes? Como decíamos al iniciar, ¿no? En las diversas teorías de aprendizaje, serán receptivos, serán niños que solo repitan lo que escuchan, será un aprendizaje memorístico, será un aprendizaje tradicional, pero Piaget nos recuerda, no debemos educar por esa ruta. Queremos niños que propongan, que innoven, que desarrollen creatividad y no estudiantes repetitivos. De tal manera que tanto en el diseño curricular nacional, el DCN de la RM 199 y de la 440 establece que las características de los estudiantes al término de la educación básica regular, ¿no? son personas reflexivas, críticas, analíticas,
tienen que ser niños, personas innovadoras, curiosas, investigadoras, etc. Y ahora, con el currículo nacional aprobado por la RM 281, que este año se aplicará en los colegios que tengan educación primaria polidocente, nos habla de 11 perfiles de egreso y 4 ámbitos de desarrollo de esos perfiles de egreso. Una de ellas tiene que ver con que el estudiante se inserte a esa sociedad de la información y de la comunicación. La segunda dimensión es la vinculación al mundo del trabajo, al mundo laboral. La tercera dimensión tiene que ver con el aspecto en cuanto se refiere a su desarrollo personal. Y la cuarta dimensión tiene que ver justamente con el ejercicio de su ciudadanía. ¿Y cómo podría ejercer una persona su ciudadanía con deberes, con derechos, ¿cierto?, si no tiene permanentemente este desarrollo de ser, en el buen sentido de la palabra, problemático? Debemos problematizar para que el estudiante genere propuestas, ideas. Por lo tanto, el proceso pedagógico, problematización, el proceso pedagógico de lo que es el conflicto cognitivo, colegas, es importantísimo en cuanto se refiere a una sesión de aprendizaje. El otro proceso pedagógico es el propósito y la organización. Los estudiantes, así como ustedes, cuando inicié este asesoramiento virtual, les manifesté qué es lo que voy a desarrollar con ustedes. También los estudiantes tienen que recibir de parte de ustedes permanentemente qué es lo que van a aprender, cuál es el propósito de la sesión de aprendizaje y cómo está organizado esa sesión de aprendizaje. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Porque el estudiante sepa de antemano lo que va a aprender y cómo lo va a aprender. Otro proceso pedagógico que tiene que ver con la secuencia didáctica de inicio es la motivación, el interés, y que ahora, de acuerdo al documento del 2014, el documento de trabajo para planificación curricular, establece el incentivo. Y es temario, y es acápite temario, justamente como proceso auxiliar de aprendizaje. Y esto implica indudablemente tenerlo en cuenta. Dentro del momento o la secuencia didáctica de inicio, saberes previos. En algún momento, David Ausberg manifestó: conózcase lo que el estudiante ya sabe y sobre ello actúes. Miren la gran importancia del pensamiento, de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausberg. Conocer lo que el estudiante ya sabe y sobre ello tenemos que trabajar, tenemos que actuar. Y eso es recoger los saberes previos. Pueden ser saberes previos errados, erróneos, pero justo por ahí es donde va a empezar a poder construir un conocimiento. Por ahí se va a dar lo que es la equilibración, la acomodación. Ahí entramos a manejar esos términos de la adecuación, ¿no?, planteada por la teoría piagetiana y el desarrollo psicológico de la persona. Estos procesos pedagógicos de problematización, de propósito de organización, del recojo de los saberes previos y de la motivación e incentivo corresponde entonces a la secuencia didáctica antes conocida como un momento llamado inicio. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias tiene que ver en esta segunda parte
en esta segunda secuencia de ese desarrollo, cómo monitoreamos, acompañamos, asesoramos, cómo fijamos el conocimiento en nuestros estudiantes, y para ello pues existe un conjunto de técnicas, de procedimientos, ¿no?, de estrategias metodológicas, trabajos individuales, trabajos grupales, para que el estudiante pueda desarrollar sus procesos cognitivos, lograr sus aprendizajes, que es tarea de todos, principalmente de los maestros, y desarrollen y alcancen competencia. Y terminamos con el cierre, que tiene que ver con el proceso pedagógico de la evaluación. Y aquí, colegas, hacemos una reflexión. La evaluación no está solo sintetizada a lo que es la metacognición. La metacognición es un proceso pedagógico. La evaluación es la aplicación de instrumentos para el recojo de información que nos permita, indudablemente, tener en cuenta cómo se vienen desarrollando nuestros estudiantes al respecto. Muy bien, de tal manera que en la evaluación, y ahora hablamos de una evaluación formativa, una evaluación por procesos, una evaluación que implique el uso de instrumentos y una evaluación que implique el uso de técnicas. Asimismo, cuando hablamos del aspecto de la metacognición, nos referimos a la capacidad de reflexionar sobre lo que se ha aprendido. El estudiante tiene que tener esa capacidad, ¿no?, de reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Y la meta de la educación, ¿qué es eso, no? Aprender a aprender. Pero ¿cómo un estudiante va a poder aprender a aprender si nosotros en el proceso pedagógico de lo que es, ¿no?, la metacognición no lo desarrollamos? No solo es decir, ¿te gustó la clase? ¿Qué material, cómo lo aprendimos? ¿Qué aprendiste? No, sino que la metacognición implica preguntarle al niño en qué otro contexto puede utilizar lo que ha aprendido. De qué forma él, como protagonista, como líder, puede aplicar en otro contexto lo que ha aprendido. Si su aprendizaje le va a ser útil. ¿Cuándo hemos preguntado a nuestros estudiantes de inicial, primaria y secundaria, niño, niña, ¿te sirve lo que has aprendido el día de hoy en clase? ¿Te sirve para que puedas desenvolverte, para que puedas aplicarlo en tu familia, en tu sociedad, en tu barrio? Eso implica la metacognición. Muy bien, colegas. Entonces, elementos fundamentales que debe tener la programación de una sesión de clase. Título de la sesión. La pregunta básica: ¿de dónde y cómo elaboramos el título de una sesión? ¿De dónde sale? Y la respuesta es que el título de la sesión responde a lo que son justamente la situación de contexto, es decir, ¿no?, las situaciones significativas. Y estas situaciones significativas, ¿de dónde las extraemos? La extraemos justamente de las unidades didácticas. Estos elementos, colegas, lo debemos tener bien claro para mejor entender, ¿cierto? Entonces, la unidad didáctica es insumo para las sesiones de aprendizaje. Y el PCA es insumo para las unidades didácticas. Las unidades didácticas las puedo trabajar en función de unidades de aprendizaje, como proyecto de aprendizaje y como módulos de aprendizaje. ¿Sí? Bien. Sigamos desarrollando, colegas, las preguntas casuísticas que tengan que ver justamente con la planificación curricular. La pregunta número 5 dice: al asumirse el enfoque globalizado, tanto las unidades como proyectos de aprendizaje
permiten y exigen la adaptación, la articulación, la integración, la correlación, ¿no? Dice, exigen la integración de áreas. Pero hay ocasiones en que es necesario trabajar con conocimientos y capacidades específicas, los cuales deben programarse en la unidad didáctica denominada módulo de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿No? Y exigen la articulación de las áreas o la integración. La respuesta correcta, porque el término que utilizamos es siempre, ¿no? integramos áreas, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es, ¿no?, la alternativa C. Seguimos. Pregunta número 6. Silvia afirma que el tipo de programación más adecuada para desarrollar determinadas capacidades en sus estudiantes es un proyecto. Por tanto, al momento de plantear las actividades, ella requiere de las fechas cívicas y fiestas comunales, determina los lineamientos de evaluación, la preplanificación que hace el docente, la concertación y planificación con los niños y la programación a largo plazo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Recuerden que las características de un proyecto. Silvia afirma que el tipo de programación más adecuada para desarrollar determinadas capacidades de sus estudiantes es un proyecto. Entonces, me está preguntando en otras palabras, ¿cuáles son las características de un proyecto? Pues la característica de un proyecto es la preplanificación que hace el docente, sí. Sí, la programación a largo plazo, no. Determinar los lineamientos de evaluación, no. Pero sí la concertación y planificación con los niños. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien. Es la alternativa D. ¿Qué dice la pregunta número 7? Es una programación de corto alcance que presenta aspectos que tengan que ver con la planificación curricular. Entonces dice, es una programación de corto alcance que presenta actividades educativas con participación de los estudiantes, por lo que requiere que el docente tenga en cuenta su saber técnico y teórico. Esta afirmación corresponde a unidad didáctica, proyecto educativo regional, proyecto educativo institucional, programación anual, PCI. Es programación a corto alcance. Presentan actividades educativas con participación de los estudiantes. Cuando participan los estudiantes estamos hablando de un proyecto de aprendizaje, pero aquí no está. Pero sí habla de unidad didáctica, por lo que requiere que el docente tenga en cuenta su saber técnico y teórico. Esta afirmación corresponde a. Entonces, ya aquí me está en la pregunta, me está dando la respuesta, ¿no? Programación de corto alcance, cosa que no es un proyecto educativo regional, no es un proyecto educativo institucional y no es una programación anual, ¿sí? Ni tampoco el PCI. Son programaciones, ¿no?, indudablemente de mediano y largo plazo. En el caso de la programación anual es anual. Entonces, por lo tanto, corresponde a unidad didáctica. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, colegas, para ir ya terminando, no en lo que es conocimientos curriculares, la aplicación en contexto, colegas, tenemos que tener precisiones cuando elaboramos y aplicamos el PCA, cuando elaboramos las unidades didácticas y cuando trabajamos las sesiones de aprendizaje. Aquí no hay secreto, lo que sí hay que tener en cuenta cuáles son los elementos fundamentales de cada uno de estos tipos de programación. ¿Correcto? Muy bien.
Ya para ir terminando, permítame hacerles un pequeño resumen de lo que nosotros hemos compartido, ¿no?, en estos minutos. Hemos hablado con respecto a lo que es la resolución de Secretaría General 018-2017, Ministerio de Educación, que está estableciendo justamente la normatividad para este concurso de nombramiento a llevarse a cabo la prueba única nacional el 7 de mayo, y que habrá lógicamente para todos los colegas que pasen a la segunda etapa, como lo van a hacer ustedes, ¿no?, confiados en eso, para lo que es su desarrollo de una sesión de aprendizaje. Y eso significa tener conocimiento adecuado, excelente, no competitivo, de cómo se desarrolla una sesión de aprendizaje. ¿Qué más podríamos? También hemos manifestado, hemos hablado de un acápite de la Ley General de Educación y cómo se relaciona con un clima favorable en el aula, cómo los principios de la educación peruana tienen que relacionarse en el desarrollo de los aprendizajes. Yo le decía que revisemos el artículo 8 de la Ley General de Educación 28044, donde está estableciendo los 8 principios de la educación peruana, ¿no?, desde la ética, equidad, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, democracia, calidad, y los 2 principios que está agregando el currículo nacional, que es igualdad de género y desarrollo sostenible. ¿Y qué tiene que ver? Justamente en la aplicación en el contexto en el aula. Para ello, un clima de aula que señala un tópico del temario de la prueba es justamente la convivencia. Y la convivencia en el aula implica un clima favorable. Hemos desarrollado también la planificación curricular en base a los elementos fundamentales. Principalmente hemos querido, ¿no?, enfatizarnos en los procesos pedagógicos, hacer énfasis a la problematización, hacer énfasis al recojo de los saberes previos, hacer énfasis a la motivación, interés e incentivo.